Bueno, decía que muchísimas gracias, porque el día está muy bonito allá afuera, acompañarnos de nuevo en esta segunda parte. Bienvenidos a todos a los que nos seguís por primera vez o a los que habéis reconectado a través de las redes sociales de Forética. Solo recordar que a través del hashtag ESG Spain 2025 estamos siguiendo todas estas conversaciones que se están generando de manera transversal. También para los que estáis al otro lado de esta pantalla, os sentimos muy cerquita, así que os invitamos a que sigáis haciéndolo para las próximas mesas de debate y keynote que tenemos, que también prometen ser muy inspiradoras. Bueno, como decía, esperamos que hayáis disfrutado de ese café y de ese rato para conectar, comentar y sobre todo pues seguir haciendo red, que también es parte esencial de este 13º Congreso organizado por Forética. Y antes de continuar, queremos detenernos un segundo en algo fundamental para que todo lo que hablamos hoy se traduzca en acción. Y eso es la formación. Así que para que lideremos en un impacto en sostenibilidad hace falta ir más allá de una simple intuición, hay que ir más allá de la comunicación y nos hacen falta, yo diría, herramientas y preparación. Y en Forética creemos que en este camino, en el de la formación, podemos impulsar proyectos como la ESG Academy. Se ha impulsado un nuevo proyecto que es la ESG Academy. Y como novedad, se va a dar comienzo a un nuevo programa denominado Future Sustainability Leaders, que arranca el 1 de octubre. Y con él quieren acompañar e impulsar a los profesionales con vocación transformadora. Todavía quedan plazas, así que dentro de vuestras empresas, si conocéis alguno de esos líderes o potencialmente líderes, no dudéis en animarlos a formar parte de este futuro. Y si queréis conocer más sobre este programa, pues podéis visitar foretica.org o preguntar al equipo de Forética, que estará encantado de ayudaros y lo tenemos repartido alrededor de este Domo 360. Y ahora sí vamos a seguir, vamos a dar paso a otra visión muy interesante que viene desde un ámbito muy diferente al de vosotros, un ámbito con una enorme capacidad de conexión con millones de personas. ¿Qué ámbito podría ser? El fútbol, ¿verdad? A todo el mundo les gusta, conecta directamente, sobre todo con la sociedad española. Así que hoy el deporte se consolida, no solo como una industria con gran peso económico, sino también como un agente de influencia social y cultural. Por eso, integrar la sostenibilidad en su modelo de negocio no es una palanca clave para reforzar su legitimidad, sino también nos va a servir para atraer inversión responsable y generar valor a largo plazo. Así que el gran desafío está en parar y en pasar del compromiso a la acción, convirtiendo los principios ESG en prácticas reales, medibles y con impacto. Y para hablar de ello, tenemos aquí el honor de contar con la visión de un referente internacional en este ámbito. Él es Filippo Beglio, es Head of Social Environmental Sustainability y la UEFA. Así que un fuertísimo aplauso para él. Bienvenido y os dejo con su clase magistral. Muy buenos días, muy buenas tardes. Buenos días, no sé, no estoy seguro. Me llamo Filippo, soy ciudadano suizo, pero he tenido mucha suerte de vivir en América Latina varios años de niño. Así que les voy a presentar un poco la visión, pero sobre todo la acción, el plan de acción que la UEFA tiene en el ámbito de un sector particular, el fútbol, en un sector más grande de entretenimiento y deporte de manera general. Pero antes de todo, mil gracias, querido Germán, querido equipo de Forética, por recibirnos. Un placer y un honor volver siempre a estar en contacto. Nos conocemos desde mi época en el World Business Council. Trabajamos siempre de manera muy colaborativa, abierta y siempre en diálogo, aprendiendo. Ojalá ustedes también, de lo que se lleva adelante en España, y lo que he escuchado esta mañana ha sido muy inspirador y seguirá siendo muy inspirador. Perdonen por las espaldas, estoy intentando hacer un poco el 360 que me aconsejaron. La UEFA, antes de todo, la UEFA, en manera muy sencilla, es el organismo rector del fútbol europeo. Es una de las 6 confederaciones bajo la supervisión, el techo de la FIFA. La UEFA regrupa a 55 miembros. También somos una asociación de miembros, federaciones. La Federación Española, por supuesto, y 54 otras federaciones a lo largo del continente. Entonces, una federación de miembros que trabaja con sus miembros, para sus miembros, también en el ámbito de la sostenibilidad.
Cuando hablamos de fútbol, seguramente a muchos de ustedes les gusta, a muchos a lo mejor a otros no. Solo para darles 3 cifras, hablamos de 20 millones de jugadores con una licencia para jugar partidos, digamos, en el contexto europeo. Hablamos, mi estadística favorita, de 1.2 millones de entrenadores que interactúan a lo largo de toda la pirámide del fútbol, de la más top, de la élite del fútbol hasta la base de la pirámide. 1.2 millones de personas que interactúan a todos estos niveles. 23 competiciones que organizamos, que manejamos, que llevamos adelante en colaboración con federaciones, con clubes, con ligas y con patrocinadores, así que con todos los stakeholders. ¿Cómo posicionamos a la sostenibilidad en este contexto? La sostenibilidad la posicionamos adentro del mundo del deporte como una de las fuerzas de cambio. Cuando hablamos del digital, también en la industria se habla mucho de esa fuerza que hay que absorbir, hay que anticipar, hay que adaptarse. También en el mundo del deporte, nada de nuevo, el digital es una de esas. La globalización del deporte, sobre todo de un deporte tan popular como el fútbol, también es una realidad de la cual hay que tener cuenta. Nosotros posicionamos, y les voy a hablar un poco de este plan de 10 años, la idea de que también la sostenibilidad es una fuerza, puede y debe ser una fuerza para posicionarse no solo hacia el futuro, pero siempre más también hacia el presente. Si lo quieren hablar en términos futbolísticos, lo que utilizamos de vez en cuando, y tengo aquí a mi colega Rocío Torres, la vi antes, ahora no sé dónde está, la gerente de sostenibilidad del Atlético de Madrid. Muchas veces hablamos de la idea de, por supuesto, el fútbol son los 90 minutos, es el partido, es lo que sucede en lo deportivo, pero también sucede mucho afuera de estos 90 minutos. Entonces, ¿cómo tomar decisiones inteligentes afuera de esos 90 minutos para justamente proteger el core business que son esos 90 minutos? Y de eso quisiera hablarles rápidamente. No tengo mucho tiempo, no tengo diapositivas, no tengo imágenes, pero ojalá pueda animarles a ir a visitar un poco más, a ir a buscar un poco más de información. Desde la perspectiva UEFA, empezamos este percurso en el 2021 con una idea de inversión, es decir, mirando de manera mucho más estratégica a esta área y diciendo qué es lo que podemos hacer, cómo podemos ir más allá de ser una mini fundación que distribuye recursos a ONGs, a organizaciones, a clubes, a federaciones, cómo podemos ser mucho más estratégicos y mirar hacia el core business del fútbol para invertir en ese sentido. Y cómo podemos hacerlo para mantener un largo plazo. Es decir, en el mundo del fútbol, como saben, se vive del cortoplacismo, se vive de un domingo al próximo. Nosotros llegamos y dijimos, ok, esto es la realidad del fútbol, de la cancha, nosotros estamos mirando un poco hacia afuera y miramos hacia 10 años. Por supuesto, la primera reacción ha sido, bueno, 10 años son muchos. Dijimos, sí, pero estamos hablando de la transformación de un sector y como bien sabes, de cualquier industria de donde estemos trabajando o hemos trabajado, un sector para transformarlo se necesita paciencia, se necesita determinación, pero también el tiempo y los recursos necesarios. Hemos armado un equipo de 15 personas adentro de la UEFA con un objetivo muy claro, el objetivo de acelerar la acción, pero con un plan estratégico, es decir, no empezar a salir y a decir hay que hacer más en el ámbito de sostenibilidad sin un plan, sin una guía, sin una perspectiva europea sobre lo que se debería hacer. En primer lugar, lo hemos integrado este concepto en una estrategia de sostenibilidad que no les voy a presentar, les aseguro, pero son 11 políticas y 5 áreas de trabajo. No estoy aquí para hablar de detalles hoy de eso, pero está todo publicado. Y hemos integrado esa estrategia en el plan estratégico de la organización, lo que ha sido un éxito, lo que no era en el pasado y lo hemos logrado ahora. Es decir, el ciclo de planificación nuestro es entre 5 y 6 años y hemos integrado también la sostenibilidad en este plan estratégico. Entonces, no dejar la sostenibilidad como al lado, digamos, una parte simpática, integrarla directamente también en las prioridades de la organización. Eso quiere decir que trabajamos con nuestros 55 miembros. Perdónenme, es que en Suiza tenemos 18 grados, acá hay 34 afuera. ¿Qué son acá? 21, 22, entonces estoy un poco perdido entre la temperatura, permítame eso. Significa, trabajamos con 55 federaciones, nuestros miembros. Siendo el governing body tenemos, digamos,
incentivos, pero también tenemos maneras de empujar este tema. Incentivos a nivel de recursos, es decir, queremos que cada federación tenga una persona a cargo de esta área. Queremos que cada federación tenga una estrategia dedicada a esta área y queremos que las acciones deriven directamente de esta estrategia. A nivel de clubes, como Rocío lo sabe, hemos modificado las reglas de juego para los clubes. Son unos 500, entre 500 y 550 que cada año aplican para jugar en las competiciones europeas. Luego hay el lado deportivo donde tienes que calificarte, pero hay el lado administrativo donde también hay que cumplir con ciertos requerimientos. Ahí hemos integrado como obligatorio la presencia de una persona, como Rocío, la presencia o la publicación de una estrategia. Ahí está Rocío, por fin te veo. Antes estabas acá, por eso me perdí. Perfecto. Una estrategia y luego las acciones. Como Rocío bien sabe y como ella bien trabaja, pueden ir a ver el trabajo del Atlético de Madrid, excelente trabajo en divulgar lo que se hace, en publicar y en un espíritu de transparencia en ese sentido. Les quiero dar 3 ejemplos de acción concreta a nivel UEFA que estamos intentando, ¿cómo se dice?, aterrizar no solo en nuestra organización, pero también a lo largo de esta pirámide del fútbol. Es en la acción climática, en la economía circular y en la sostenibilidad de los eventos. Les voy a hablar muy brevemente de esos 3 temas. La acción climática, como bien saben, es cómo medir la huella de carbono de este sector. Cómo ponerse de acuerdo para hacerlo una vez, hacerlo bien y luego poder comparar datos. Hemos invertido 18 meses en transformar el Greenhouse Gas Protocol del World Business Council y del World Resource Institute en un capítulo sectoral aprobado y conforme con las normas internacionales con este Greenhouse Gas Protocol. En base a eso estamos capacitando a clubes, a ligas, a federaciones en salir a medir. ¿Por qué medir? Sin medición, sin base de datos, sin una línea de base, es muy difícil hablar de reducción. Entonces, esta idea de medición para saber dónde estamos, hacia dónde luego queremos ir y cómo vamos a ir bajando. Nosotros como UEFA, como organización, justamente muchas veces se nos critica mucho por decir, bueno, hablan mucho, pero ¿qué es lo que hacen ustedes? Nosotros no hemos solo desarrollado la metodología, pero también hemos publicado en junio de este año un plan de reducción de estos gases para nuestra organización y para nuestros eventos. Hemos intentado decir, adentro de la organización, y seguro que todos y todas los que han intentado, no es fácil hacerlo, convencer, abogar, pero también negociar cómo llegar a menos 50% en relativamente poco tiempo, pero lo hemos publicado y cómo queremos llegar y cómo lo vamos a hacer. Entonces también, no solo el aspecto metodológico y digamos académico, si uno puede decirlo así, pero también cómo bajar luego a la acción y nosotros empezar a ser los primeros en hacer ese tipo de esfuerzos. El segundo aspecto, en el aspecto de acción climática, es ir más allá de la compensación. La compensación siempre la hemos hecho con Gold Standard. Hemos decidido desde la Eurocopa del año pasado que ganó España, super equipo y bien merecido. Hemos decidido de pasar de un Gold Standard approach, digamos, de compensación a inversión directamente en las infraestructuras de fútbol en el país donde se organiza la Eurocopa. Entonces, 7 millones de euros invertidos directamente en proyectos que mejoran la eficiencia, que trabajan en agua, energía y que trabajan en todo aspecto de movilidad para los clubes en Alemania directamente, en vez de ir a comprar créditos en el mercado. En el ámbito economía circular, un aspecto material para el fútbol, los desechos son una realidad. En un partido, digamos, habitual en fútbol europeo se hablan de 700 a 800 gramos de desechos por espectador generados. Entonces, ¿cómo se manejan estos desechos? ¿Qué tipo de desechos? ¿Cómo se reciclan? ¿Cómo se puede reducir? ¿Cómo se puede reusar? Pero también cómo se puede intentar encontrar estándares que podamos utilizar a lo largo del sector. Hemos desarrollado guías, casos prácticos e insumos prácticos para que las organizaciones puedan empezar a trabajar ya, también con checklists, con softwares y todo lo demás, para poder trabajar en este tema específico. Por último, la sostenibilidad de eventos. Ahí hablamos sobre todo la visibilidad de una Eurocopa, lo que puede haber sido el año pasado Alemania.
y lo que ha sido en mi país la Eurocopa Femenina un enorme éxito, no solo de público, pero también de concientización alrededor de lo que el deporte femenino aporta como valor en este contexto. Desgraciadamente por España fue la derrota en la final, pero ahí 3 palabras clave: ambición y acción, lo que ya se ha repetido esta mañana, pero también el aspecto en inglés es accountability, la tercera A. Es decir, nosotros nos posicionamos un año y medio antes de estos eventos diciendo: esta es nuestra ambición para el evento en el ámbito de sostenibilidad, estos son los indicadores y esto es cómo lo queremos salir a hacer con una estrategia que publicamos. Luego de ahí pasamos a la acción, y la acción implica toda la organización. La UEFA es una organización con 800 empleados y alrededor de estos eventos hay mucha presión operativa, digamos, para hacer el delivery. Y luego, en base a lo que hemos hecho, lo vamos a reportar. Lo vamos no solo a reportar de manera nuestra, interna, pero también lo vamos a comprobar con una agencia externa que comprueba que lo que hemos dicho que íbamos a hacer lo hicimos o no y cómo lo hemos hecho. Entonces, esa idea de cambiar también un poco de paradigma, de poner la sostenibilidad por un lado digamos, simpático, un lado que puede ser atractivo pero no poco material, lo hemos bajado a lo mejor un contexto, siempre lo defino un poco más aburrido y técnico y managerial, como se dice en inglés, pero justamente pensando que en los 4 o 5 primeros años de esta inversión es lo que hace falta. Hace falta la seriedad, hace falta los datos, hacen falta las experiencias, los casos y las herramientas para luego poder salir, si quieren un poco en el segundo tiempo de esta década, salir y trabajar mucho más también generando inspiración y entusiasmo más allá de los técnicos y las técnicas en este contexto específico. Mensajes clave para terminar. Queremos y seguiremos posicionando la sostenibilidad como un factor de éxito en el fútbol. Les digo en toda sinceridad, no estoy aquí para hacer publicidad para la UEFA ni para el fútbol. Tenemos muchos problemas en el fútbol, en el ámbito de sostenibilidad, cómo manejarlos. Les he hablado un poco más del ámbito medioambiental, en el ámbito social. Todos sabemos que hay muchos retos. Les aseguro que hay esta intención y este plan estratégico de largo plazo. Nosotros seguimos, como les decía, con determinación, con energía, pero también con entusiasmo en llevar adelante este tipo de diálogo con los stakeholders, también como hoy en España. Por supuesto, España tiene también un reto hacia 2030 con el Mundial que se viene y con todo lo que se va a ir creando. Hay también la Champions en el 2027, en la primavera. Entonces, estas inversiones van a seguir existiendo y al mismo tiempo van a seguir coexistiendo. Es algo también un mensaje que nosotros tenemos, no solo al interno, pero también hacia el externo. Es decir, nosotros tenemos que coexistir con todo lo que es la no sostenibilidad en el mundo UEFA, que es el lado legal, el lado financiero, el lado comercial, como en cualquier otra empresa, cualquier otra organización. Somos muy conscientes de eso porque hemos llegado a una operación que ya funciona muy bien, hemos añadido este aspecto estratégico y seguimos aprendiendo sobre cómo mejor integrarlo para que sea un éxito de toda la organización. No son las 15 personas del equipo que tienen que tener éxito, pero toda la organización. Hemos hablado, para concluir, del risk of inaction y del coste de la inacción. Para nosotros también se puede conectar a un partido de fútbol, al deporte de manera general. El mayor riesgo siendo que no se actúe demasiado pronto, lo que abogamos mucho al interno de la organización, pero que ya estemos atrasados. Entonces hay que acelerar y hacerlo con este plan estratégico. Muchas gracias por la oportunidad de compartir algunos minutos y gracias nuevamente a Germán y al equipo. Gracias. Bueno, pues sin duda un ejemplo claro, ¿no?, de cómo los valores, la influencia y la acción se pueden alinear para generar ese impacto. Continuamos.